Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Y ustedes saben que aquí en Sobre Ciencia, como acabamos de ver, le buscamos el lado científico y del conocimiento todo, y a veces hace que convivan en un mismo segmento temas tan distintos como dar a luz y las profesionales, las parteras que trabajan en esto, o retornar a un asunto que ya viene instalado en nuestro programa desde hace unos días, que es el tema del miedo a volar y las estrategias que se aplican desde diversos ámbitos del conocimiento para ayudarnos o ayudar a la gente que tiene ese problema a superar el temor a las alturas en aviones. Alexandra, seguís en el aire, bienvenida. Hola Gustavo, sí, seguimos hablando de miedo a volar, de aviones, de la ciencia de volar y de la tecnología que tienen los aviones hoy en día que hacen que sea el transporte más seguro del mundo. Y esto es una cuestión de números, o sea, basta con entrar a cualquier página web donde podemos ver el tráfico aéreo en vivo y realmente hay entre 17.000 y 18.000 aviones siempre, ¿no? O sea, ese es un, me da ese dato, no lo tenía. Sí. Digo, es una cosa que impacta cuando uno lo ve allí en esa web. Y bueno, seguimos hablando de estos temas con el piloto Federico Calero, que allí está a cargo de la Escuela Aerotecno allí en Melilla, y con la psicóloga aeronáutica María Ángela Melón, que recordemos que, bueno, que es facilitadora en gestión del error humano también, e instructora de emergencias en la DINASIA, en esta parte del informe, que es la primera de este programa y sería la tercera de este tema. Y vamos a hablar de los sistemas de navegación de los aviones y también de aspectos psicológicos que tienen que ver con el miedo a volar, pero no son específicamente el miedo al avión. Lo vemos. Todos los sistemas que están en funcionamiento del avión tienen un sistema de backup atrás. Básicamente la aviación es eso, el avión es una cantidad de sistemas combinados unos con otros que ante la falla de uno siempre hay otro que va a hacer la tarea del que falló. Por supuesto que hay sistemas que son críticos y otros no tanto, pero por lo menos los sistemas críticos, de sistemas primarios, los de vuelo y navegación, todos tienen un backup y ante una falla el piloto va a poder switchar sistemas y proseguir el vuelo, por supuesto, dependiendo de la gravedad, pero en algunos casos, un vuelo totalmente normal. Un gran ejemplo son las pantallas que tienen los aviones hoy en la cabina. Los pilotos pueden ver ahí todos los instrumentos de vuelo que antiguamente estaban en relojitos, están todos centralizados en una pantalla. Si una pantalla de ellas falla, se apaga, se puede mirar otra. Se pueden switchar sistemas, se pueden mirar en otra pantalla, se pueden intercambiar todas las páginas sinópticas y el piloto nunca pierde la información de los sistemas. Dentro de los miedos que muchas veces aparecen, y esto también lo vemos en consulta, cuando viene el pasajero con miedo al avión, empezás a indagar y no es en sí que tenga miedo que se caiga el avión. De hecho te dicen, no, yo no tengo miedo que se caiga el avión, tengo miedo a no poder salir. A querer salir y muchas veces te cuentan, no, porque he hecho viajes desde Uruguay hasta Chile en ómnibus y no he tenido ningún problema, pero porque sé que si le pido al chofer que pare, en algún momento puede parar y puedo tomar aire. Entonces esto viene por otro lado, que no es en sí el avión en sí, porque estas personas en general suelen tener este mismo miedo depositado en otras cosas. A veces le tienen miedo a los ascensores, a entrar en un shopping, a lugares cerrados. Entonces, por ahí atrás también vemos que está esto de la falta de control. Por otro lado, muchas veces vemos personalidades que ya de por sí son más miedosas, que así como depositan este miedo en el objeto avión, también cuando empiezan a contar su historia te cuentan que han tenido miedo en su momento a andar en la ruta o en algún momento han tenido miedo a las enfermedades. Entonces ya tenemos como una base más miedosa que ahí a veces nos implica trabajar no solo desde la psicoterapia, me refiero, en el miedo específico al avión, que por supuesto tenemos las herramientas para trabajarlo, sino también como de una forma más integral, ¿no? Y trabajando sobre otros aspectos también de su vida, más allá del avión en concreto. No es miedo a volar en alguno de estos casos, sino miedo a varias cosas. Me imagino, claro, el ejemplo del ascensor está bueno. Es miedo a perder el control de la situación, tal vez. También, sí. Bueno, eso ya nos contaba María Ángela. Y vamos a hablar de algo que es muy
o sea, pasa mucho cuando las personas nos subimos a un avión, que son las turbulencias. Las turbulencias son todo un tema, no solo para la parte, digamos, de tecnología del avión, sino también para esto del miedo a volar. Y Federico nos cuenta por qué ocurren las turbulencias, qué tipo de turbulencias hay, y también, bueno, nos decía que los aviones tienen, o sea, los pilotos tienen muchos recursos para reconocer esas zonas de turbulencias, justamente no solo por los equipos electrónicos que avisan esas zonas, sino también por otros colegas que pasan por esa ruta y avisan digamos, al que viene después, ¿no? Y bueno, y María Ángela en esta parte del informe también nos cuenta, bueno, cómo superar ese miedo a volar cuando estamos atravesando una zona de turbulencias en el avión y también, bueno, en forma general. Dormite. ¿Cómo nos podemos calmar Dormite. en el avión a la hora de las turbulencias? Lo vemos. En cualquier fase de vuelo puede haber turbulencia. Las que son a niveles bajos o cerca del terreno, en despegue y aterrizaje, son mayormente por viento, turbulencia térmica, que es un aire ascendente inestable después de haber sido calentada la superficie de la Tierra. Esas son como las más comunes. En altura, cuando el avión vuela a 10.000 metros, a 15.000 metros, hay otro tipo de turbulencias. Ahí el viento no es tan turbulento, salvo en las cercanías de la corriente en chorro, que es algo que se da a niveles muy altos. Pero básicamente ahí la turbulencia puede ser debida a otros factores y también puede ser fuerte. Lo que sí es difícil de detectar es cuando la turbulencia no tiene un indicio meteorológico que al piloto le indique dónde está. Cuando sabemos que hay viento porque la torre nos lo dice o porque vemos el indicador de viento del aeropuerto o cuando vemos la nube, que sabemos que es un indicio de turbulencia, el piloto sabe dónde está la turbulencia y bueno, evalúa las posibilidades de evitarlo. Cuando la turbulencia ocurre en aire claro, en un cielo azul, despejado, y no tenemos posibilidad de verla, ahí el piloto no tiene muchas herramientas como para detectar dónde están. No, que el avión atraviese una zona de turbulencia no quiere decir que vaya a tener un accidente, que se vaya a caer, como se dice normalmente. Por lo pronto, lo único que quiere decir es que tal vez el vuelo sea un poquito más incómodo y un poquito menos predecible en la trayectoria y dirección del avión. Va a ser incómodo para todos, para el piloto y para los pasajeros, y también para el avión, que es sometido a algunas fuerzas, pero el hecho de encontrar turbulencias no quiere decir que sea un riesgo o un peligro para el vuelo, bajo ningún punto de vista. Así como tenemos pasajeros que tienen más miedo al despegue o al aterrizaje, otros le tienen más miedo a las turbulencias. Básicamente lo que hacemos cuando estamos trabajando con las personas que tienen miedo a volar es hacer que lleguen como su lista de chequeos, ¿no? Como tienen los pilotos, como distintos ítems que los pueden ayudar a pasarlo mejor. En esa checklist también aparecen, bueno, poder llevarse una música que les da tranquilidad, visualizarse en un lugar seguro, que eso se hace previo a subir en el avión. Muchas veces la persona dice, bueno, yo me imaginaba sentada en el jardín de mi casa, en una reposera, tomando aire o en la playa, y esta visualización con la música que además le genera tranquilidad es otra de las herramientas que se usa. Y en las turbulencias, que es algo de lo que más aparece en las consultas, luego de hacer la psicoeducación del vuelo, que como decíamos muchas veces ayuda a un piloto en esto, siempre lo que planteamos es, bueno, imagínate que vas en un auto por una calle empedrada. En algunas ciudades de nuestro país, por ejemplo en Montevideo, tenemos todavía muchas calles de adoquines, a veces incluso entrenamos esto, bueno, si tenés la posibilidad de ir en el auto por una calle empedrada, esa misma sensación es la sensación de algunas de las turbulencias que se viven en el avión. Y en el avión no estás justamente en el aire. De alguna manera, por todas las explicaciones de la parte física, aerodinámica, ese avión es como si estuviera sostenido por ese aire, termina siendo más liviano. Esto es una explicación que hacemos como muy fácil y sencilla para que también esa corteza prefrontal, que es la encargada de nuestra parte racional y de alguna forma intentar hacer un diálogo con nuestro sistema límbico, que es el centro de miedo, de alguna manera pueda, bueno, ayudarnos a controlarlo, porque en ese sentido sí se puede controlar con estas técnicas que hablamos recién. La comparación de la... ¿Sabés que alguna vez se me había pasado? No tanto por una calle empedrada, pero sí por un camino, no sé, de tierra, de mal conservado. Pero bueno, la diferencia es que
el amortiguador no se va a ir más lejos que eso, ¿no? Bueno, pero son todas estrategias que ayudan al miedo a volar. Y voy a mandar un saludo, Sí. que es a Doris, que, bueno, que tiene su familia lejos, que tenía miedo a volar, y su hermana Andrea vio el año pasado la entrevista que le hiciste a María Ángela aquí en Sobre Ciencia, y este año se acercó, pudo superar su miedo a volar y se reunió con su familia. Así que Mira. es una historia de estas lindas para Qué contar. lindo. Bueno, gracias por eso. Bueno, y ya que decís eso, muy cortito, el otro día me escribieron en el Instagram las hackers del Reina, que son un equipo que va a participar en las Olimpiadas de Robótica del Plan Ceibal dentro de poco y que les encantaba la idea, bueno, de que por lo menos les deseáramos mucha suerte. Son del Liceo Reina Reyes, que está allá en la zona de Manga. Y nada, éxitos, que les vaya muy bien a las hackers del Reina.